Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta, es un nuevo día, Jesús llama a tu puerta, abre tu corazón. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Hola hermanos y amigos, hoy 29 de marzo, Viernes Santo, una semana de reflexión, una semana que nos debe llevar a pensar muchas cosas positivas. Sabemos que estamos atravesando diferentes circunstancias, pero hermanos, debemos tener fe en medio de esta crisis. Nosotros, en este programa, vamos a tratar un tema muy importante. Ya hemos estado anunciando señales antes del fin. Una serie de sucesos que van a ocurrir, que ya están ocurriendo y que debemos saber de una manera seria, muy bien informada. Estamos en la hora de la gratitud. Gracias a Surimar Televisión, estamos pues en vivo a todo el Perú. Y por todas las plataformas digitales llega pues a todas partes del mundo. Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa y vamos hoy, como costumbre, dar gracias a Dios por este nuevo día, encomendarnos a nuestro Dios y dar una lectura bíblica referido al tema, e inmediatamente ya está con nosotros nuestro hermano y amigo, el ingeniero César Santiago Pinto Espinosa, ingeniero geólogo con mucha experiencia en historia, geopolítica, y vamos a tratar con él varios temas muy importantes. No se lo pierdan. Demos gracias a nuestro Dios en este momento. Amado Dios, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, que a pesar de las circunstancias, Padre, nos tienes siempre firmes a tu lado. Gracias por nuestras familias, gracias por la vida, gracias por la salud. Padre amado, bendice este programa de principio a fin y te rogamos, Padre Santo, que nos ayude siempre, más en estos tiempos tan difíciles. Te agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús, y te ruego que te quedes con nosotros todo el programa en esta hora. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, hablamos de señales antes del fin, ¿verdad? Es algo muy importante que toma mucha notoriedad en estos tiempos. Es bueno hablarlo con propiedad, basando a la historia, basándonos a lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Voy a leer solamente unos textos bíblicos que va a ser como premisa en lo que vamos a conversar en el trayecto de esta larga entrevista exclusiva con nuestro hermano Santiago Pinto en un momento. Bien, dice uno de los versos, la Biblia habla casi, está lleno de profecías en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el Nuevo Testamento, todo el Evangelio habla de profecías, ¿no? Pero hay que saberlas interpretar. Hermanos, vamos a Mateo, el capítulo 24, y justamente en el verso 3 de 24, hay un suceso de cosas que el Señor Jesús nos muestra y nos da señales. Miren, vamos a leer rápidamente, si tiene usted su Biblia ahí, ya yo tengo la versión Reina Valera, ya, la versión 60, dice así, tiene como subtítulo Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son los apóstoles de Jesús
preguntando a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por las gentes, de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y otros se entregarán unos a otros, y a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y escuche bien, el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a tomar algo desde su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay las que están encinta y las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie podría ser salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y sigue diciendo hasta el verso 28, donde finaliza, de que serán como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Entonces, con todo lo que hemos narrado hasta el momento, Mateo 24, prácticamente nos indica que las señales, y estas son las señales de los últimos tiempos, de los tiempos finales. Entonces, amados hermanos, no nos queda otra cosa más de que mostrar una actitud diferente, ahora más que nunca. Desde este año empezamos con el evangelismo, a desempolvar, hermanos, nuestras Biblias, a salir con esa actitud que refleje nuestro primer amor, a predicar a la gente y advertirles de estos grandes acontecimientos que vienen. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Bien, vamos a hablar de este tema un poco amplio, vamos a entender a raíz de las escrituras, a raíz de la historia y también desde el punto de vista geopolítico, ¿verdad? Muy bien, vamos a escuchar, ¿no?, un mensaje, una alabanza preciosa. Ya Sally Antil nos visitó la semana pasada, nos dejó una serie de alabanzas para nuestro Dios y vamos a disfrutar mientras ya nuestro invitado pase a la cabina de control. Con el corazón, clamándote a ti, Señor. Cuán grande es tu amor en todo el mundo, Dios, que corre como un río, que desborda el corazón, el corazón. En una voz, al sonido del clamor,
Bien, hermanos, estamos reflexionando por esa maravillosa enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo con su muerte. Ya estamos con nosotros en cabina con mi hermano César Santiago Pinto Espinosa. Él es un ingeniero geólogo, especialista en geopolítica y muchas cosas más. Y vamos este día a conversar amplio de muchos temas. ¿Cómo está, Santiago? Muy buenos días. Gracias, Raúl, gracias por la invitación, gracias a los amigos de la Hora de la Gratitud. Estoy muy complacido de estar acá y poder colaborar con los amigos que nos ven, ¿no? O que nos vean. Un tema tan actual y que es muy necesario que los creyentes, los cristianos, estemos enterados y avisados de eso, ¿no? Así es, Santiago. Bueno, sabemos, mis hermanos, nosotros que leemos la Biblia, conocemos, se ha hablado mucho sobre los tiempos finales, el fin del mundo, ¿no? Y todos los sucesos que vienen sucediendo en el mundo, a veces como que ya nos hacen sospechar que algo va a pasar, ¿verdad? Sabemos que Israel, la nación de Israel, es como el calendario profético, ¿verdad? Todo lo que ocurre en Israel como que marca las pautas desde el punto de vista escatológico, y es importante hoy, a través de la historia, de la geopolítica, vamos a ver. Y bueno, y Santiago pues es un especialista en esto y nos va hoy a ilustrar más o menos cómo desde el punto geopolítico podemos entender la historia de las Sagradas Escrituras, sobre todo en relación a estos tiempos finales. Santiago, la geopolítica es importante, ¿verdad? Un poco nos ayuda a entender las cosas, sobre todo las cosas bíblicas de los tiempos finales. ¿Qué nos puedes decir respecto a la importancia de conocer nuestra geopolítica? Bueno, empezaríamos por tener una idea clara de lo que es la geopolítica. La geopolítica es el conocimiento de las relaciones entre las naciones, ¿no? En cuanto a sus intereses vitales de subsistencia. Por ejemplo, a un país le interesa su seguridad en sus fronteras. Entonces hay algunos que tienen seguridad porque tienen como límite una cordillera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entre Chile y Argentina hay toda la cordillera de los Andes, entonces ambos tienen ahí una defensa uno del otro, ¿no? Chile y Argentina también tienen enfrente el océano, entonces es bien difícil a ambos países invadirlos por la cordillera o invadirlos por el océano. No así lo que está sucediendo en Ucrania, por ejemplo, que es una planicie. Entonces, la geopolítica tiene que ver con el conocimiento geográfico y la posición geográfica de un país para velar por sus intereses ante las demás naciones, ¿no? Entonces, es la interacción de los intereses propios de una nación para poder progresar, para poder subsistir, para poder vivir en paz, ¿no? Y a medida que el mundo se hace más interdependiente, vemos que cobra más actualidad. Fue un término acuñado ya hace un par de siglos, pero de manera sistemática, del año 1920 aproximadamente, se crearon ya las escuelas de geopolítica y bueno, han cambiado a raíz de ahí se ha ido esto actualizando, ¿no? Por ejemplo, ahora sabemos que existe la inteligencia artificial. Entonces, cuando se creó los estudios de geopolítica no existía el internet, no existían esas cosas. Ahora el mundo está más interconectado y con la inteligencia artificial es el reto al cual todos los conocimientos de política y de intereses entre las naciones van a tener que adecuarse para poder seguir adelante y poder tratar de vivir de una manera civilizada, no sé qué se quiera, aunque vemos que eso cada día es menos probable, ¿no? Entonces la geopolítica en suma es el conocimiento de la ubicación geográfica de un país en relación con sus vecinos y demás para poder salir adelante en sus intereses nacionales, ¿no? Ok, así es. Bueno, dijiste muy bien, es importante saber cómo están posicionados geográficamente las naciones. Y hemos visto en el transcurso de la historia, Santiago, que la nación de Israel es una nación muy pequeña, que está ubicada en el Medio Oriente, y que muchos grandes países poderosos han querido invadirlo, ¿verdad? Y han amenazado desaparecerlo inclusive, ¿sí? Y hoy se mantiene firme
más que nunca y poderoso, y es una potencia mundial. ¿A qué se debe esto, Santiago? Bueno, Israel, como dijiste hace un rato al iniciar la presentación, Israel es el termómetro del calendario profético. Nosotros tenemos que conocer de Israel. Eso no quiere decir que apoyemos todo lo que su gobierno hace, de ninguna manera, nada que ver en ese sentido. Tiene que ver con que es un termómetro que, por ejemplo, ¿no? En la profecía se hablan los reyes del norte de quién? De Israel. Los reyes del oriente, ¿de dónde? De Israel. Entonces, es el termómetro y tenemos que entenderlo eso bien. Ahora, Israel es una nación que tiene un territorio bastante pequeño, más o menos del tamaño de Ica, aproximadamente, y no tiene lo que se llama profundidad estratégica. O sea, ¿qué significa eso? Que está en un lugar donde fácilmente puede ser atacado por el este, por sus vecinos árabes del este y por sus vecinos árabes del sur. No tiene montañas que lo protejan. Las montañas, al contrario, están ocupadas por los palestinos, ¿no? Y si los palestinos fueran una nación aparte, o un estado aparte, Israel prácticamente perdería toda la protección que ellos tienen ahora, porque ellos de facto están controlando militarmente esa zona, aunque no les corresponda en la parte que gobierna la autoridad palestina, ¿no? La zona de la zona de Samaria, que está entre la costa y Jordania. Entonces, ahí, por ejemplo, están casi 4 millones de palestinos y 1,5 millones a 2 están en la franja de Gaza. Esa es la parte plana. Pero si Israel dejara que los palestinos fueran un estado, ellos podrían poner ahí sus cañones y misiles a tiro de piedra a 30, 40 kilómetros nada más. Entonces, y como ellos son sus enemigos declarados, el resultado es previsible, ¿no? O sea, no hay que ser ni especialista ni nada para saber que se la tienen jurada, ¿no? Porque ellos siempre han dicho del Jordán hasta el mar hay que sacarlos a los israelitas de acá. Ellos no quieren que estén ahí, ¿no? Entonces, si están ahí es porque Israel es poderoso. ¿Poderoso por qué? Porque tiene una gran tecnología, tiene también el apoyo de los Estados Unidos, de las naciones europeas, y tiene 200 bombas nucleares aproximadamente. Así, 200, sí, aproximadamente, lo cual estuvieron a punto de usarla en la guerra de Yom Kippur, ¿no? En la guerra de Yom Kippur, cuando Israel estaba en plena fiesta religiosa y fue invadida por los egipcios y por los sirios por el norte, fueron sorprendidos y por poco fueron vencidos, ¿no? Pero gracias al apoyo norteamericano, que tenía un puente aéreo fabuloso y masivo, pudieron reponerse de las pérdidas iniciales, pero estuvieron a punto de utilizar su bomba nuclear. Ellos tienen bombas nucleares, pero claro, no los aceptan públicamente, pero ya se conoce, se sabe, porque incluso un propio israelí científico lo denunció y fue denunciado, fue preso y todo eso, ¿no? Entonces eso es conocido eso, ¿no? Exacto, sí, sabemos, eso es un tema muy apasionante, Santiago, ya que se ha venido pues sucediendo las cosas conforme a las profecías. Entonces, si recordamos, toda la profecía se cumplió hasta que vino el Mesías, y desde ahí empezaron otras profecías y que se vienen cumpliendo. Y justamente cuando vemos, por ejemplo, el sueño de Nabucodonosor, ¿no? Encierra un misterio de tal manera que hasta ahora, ¿no? Que se cumple desde esa época hasta ahora. Los pies es lo que ocurre ahora. Vamos a hablar un poquito ahorita. A ver, Santiago, ilústranos un poco. El sueño de Nabucodonosor es pura geopolítica. Sí, pura geopolítica, porque habla de una cabeza de oro, un pectoral y brazos de plata, los muslos el vientre de cobre y los pies de hierro y las piernas de hierro y los pies de barro y hierro, ¿no? Entonces, lo que estaba, ya se sabe, porque es histórico, que la cabeza era el reino de Nabucodonosor, ¿no? Y el pectoral de plata era que su reino fue dividido en dos. Cuando, ¿te acuerdas? Daniel le dijo a Belsasar, tu reino va a ser dividido, ¿no es cierto? Fue tomado por los medos, los persas, y lo tomaron y lo dividieron en dos. Entonces, eso representa exactamente después de Nabucodonosor, ¿no? O sea, la caída de la que entró en la pared y todo eso. Es un tema fabuloso, también es política también. Entonces,
ellos, después de ahí vino el gran conquistador Alejandro, ¿no? Que conquistó pues toda la Grecia y prácticamente el mundo conocido, ¿no? Y ellos representaban qué cosa, los griegos, representaban la parte los muslos del vientre de cobre. Luego de ahí ya vinieron pues los romanos, ¿no? Los romanos que fueron fuertes y se imponían por todas partes, pero que al final se dividieron en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Romano de Occidente, a dos piernas. Y al final quedaron con unos pies de barros y de hierro. Eso significa que no tiene mucha amalgama, ¿no? Entonces, ¿la Roma en qué devino? En la Europa actual. La Europa actual, ¿de dónde viene? De los reinos del medioevo, que son reinos que se han ido completamente corrompiendo hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Incluso ellos, los reinos europeos, se instauraron en la monarquía la endogamia, se casaban entre primos, hermanos, y fueron de Baracusto, ¿no? Hicieron las guerras de las cruzadas, que de bíblica no tenían nada. Se creó pues la religión preponderante, que es la Iglesia Católica, que hizo toda la barbaridad que conocemos, ¿no? La persecución de los cristianos. Entonces no hubo una firmeza espiritual ahí, ¿no? Y con el tiempo se dividieron varias naciones, ¿no? Entonces, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, y así, ¿no? Entonces Alemania, entonces, son países que no tienen una firmeza en cuanto a lo espiritual, porque ahorita, por ejemplo, Europa prácticamente, bueno, ya desde hace mucho tiempo es una nación pagana, ha vuelto al paganismo. Tal es así que la Comunidad Europea ahorita, ¿quién la domina? Sus dirigentes en realidad son sodomitas. Son sodomitas. Ellos propugnan la ideología de género, propugnan la agenda sodomita, propugnan el aborto, y eso es lo que quieren imponer en todas partes con la Agenda 2030, que sería un poquito largo hablar, ¿no? Una agenda que está de moda en todo el mundo, ¿no? Exacto, en las Naciones Unidas y todo eso, ¿no? Y todo eso empujado con el dinero, mucho dinero que le ponen a eso. O sea, se han vuelto prácticamente, están haciendo las cosas al revés, ¿no? El mal se ha apoderado. Y como decía, ¿no? En los últimos tiempos, la maldad será como los días de Noé, ¿no? Claro. ¿Y cómo eran los días de Noé? Dice, de continuo solamente el mal, de continuo. O sea, los pensamientos, las ideas, la mentira, bueno, la corrupción ni que hablar, ¿no? Eso está de moda ahora, pero existía desde la época de Caín, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esto. Entonces, el sueño de Nabucodonosor es es pura geopolítica. Tenemos que conocer de geografía, saber dónde está Grecia, dónde está Persia, dónde está Egipto. O sea, tenemos que conocer, por lo menos tener una idea clara de poder entender estas cosas para el calendario profético comprenderlo. Y ni que hablar de los reyes del Oriente, que podemos verlo en un rato. Claro, justamente de eso te iba a preguntar, porque si no nos ubicamos en el espacio, ¿no? O sea, digamos, geográfico del mundo, no podemos entender muy bien, porque la Biblia nos habla de los reyes del norte, ¿no? Entonces, y algunos dicen, ¿dónde se representa Rusia, ¿no? ¿Dónde queda? O China, ¿verdad? Sí, exacto, ¿no? Entonces, esos son protagonistas, ¿verdad? Sí. Son naciones protagonistas que ha sido profetizado, ¿no? Y van a tener una actividad importante en los últimos tiempos. Por supuesto, ¿no? Daniel le dice a Ciro, tú has sido profetizado por Isaías, casi 150 o 100 años antes. Ya había profetizado el Señor y en Ciro se cumplió. Ciro fue el rey que desbancó a Belsasar, ¿no? Lo desbancó, lo ejecutó y se apoderó de Babilonia e instauró pues el imperio persa. Después de Ciro vino Darío I, segundo, tercero, ¿no? Ya después de ellos vinieron ya los griegos con el romano. Pero Ciro el Grande, fue profetizado y se cumplió la profecía ahí. Y las otras profecías están por cumplirse también. Lo de los reyes del Oriente, por ejemplo, eso todavía no se ha cumplido, pero ya se está acomodando el calendario profético. Porque en el oriente de Israel, ¿quiénes están? Están Irak, luego sigue Irán, luego sigue Pakistán, China, después Japón, ¿cierto? ¿Y quiénes son de esos los más poderosos ahora? La China. La China tiene casi 1.400 millones de habitantes. Sí, ahora se ha levantado de unos 30 años acá, con una gran potencia económica, ahorita es la segunda potencia económica mundial. ¿Y China qué cosa es lo que ha hecho? Ha emprendido un programa de rearme impresionante, ¿no?
su presupuesto militar chino, el presupuesto es casi la mitad, un poco menos de la mitad del presupuesto de los Estados Unidos. Rusia, por ejemplo, tiene un presupuesto militar de 70 mil millones de dólares al año, que son más o menos las reservas del Perú. Pero China tiene un presupuesto militar anual de casi más de 200 mil millones al año. Y Estados Unidos tiene un presupuesto militar de 700 mil millones al año. O sea, mucho más. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene como casi más de 100 bases alrededor del mundo y tiene mucho que gastar. Entonces los chinos se están armando. ¿Eh? ¿Y por qué se arman tanto los chinos? ¿Por qué se arman tanto los chinos? Es importante esa pregunta. ¿Por qué se arman los chinos? Claro, porque tienen que cuidar sus rutas que se las pueden quebrar, ¿no es cierto? Los chinos, y aquí tengo que mencionarlo, los chinos tienen una ruta importante en el estrecho de Malaca, y para los que se ubiquen en el estrecho de Malaca, es en la zona donde era pues Vietnam, Tailandia, porque ahí hay un estrecho que pasan sus barcos, y si ese se lo cierran, entonces los chinos tienen problemas ahí. Por eso que buscan alternativas para el lado del Pacífico. Lo del puerto de Shanghái, por ejemplo, es parte de la expansión geopolítica china. Por eso que China está muy interesada en Shanghái. Por eso que China hace 10 o 15 años tiene grandes flotas de barcos factoría, pesqueros factoría, pero no solamente pesca, esos son factoría, están en alta mar y depredan el mar de Ecuador, de Chile, el Perú, de Argentina, y desde hace años, ahí están las noticias, tienen problemas con estos gobiernos, ¿no? Entonces esas son su avanzada política de los chinos para ver cómo aquí los gobiernos reaccionan. Si los gobiernos no dicen nada, bueno, pues ellos van a seguir, ¿no? Y el puerto de Shanghái es un puerto, en su concepción de ellos, no van a venir a invadir obviamente, ¿no? Pero sí van a condicionar el accionar de estos países, por supuesto que sí, ¿no? Claro, entonces, y su sola presencia ya pues impone ya... China ahorita tiene 3 portaaviones, Estados Unidos tiene 11 portaaviones, pero claro, los portaaviones norteamericanos son mucho mejores que los chinos, tienen más experiencia. Rusia tiene 1 nada más, Francia tiene 2, ¿no? Pero China tiene 3 y está construyendo un 4. ¿Por qué? ¿Para qué tanto se arma China? Bueno, pues, porque ellos quieren proteger, y como gran país que es, en realidad yo no es que diga que esté de acuerdo, pero entiendo que tiene que hacerlo. Claro, si quiere ser líder en el mundo, pues obviamente una de Claro, pero ese liderazgo va con un problema. Está bien, pues yo puedo ser líder para ayudar, pero no para acondicionar prácticamente como nosotros, por ejemplo, nos condicionan los Estados Unidos, ¿no es cierto? Tenemos libre comercio, pero ¿qué pasaría si Estados Unidos dice, bueno, ¿saben qué? Al Perú le vamos a cortar el acceso a las tarjetas de crédito? ¿Lo pueden hacer? Claro. Y nos revientan la vida todo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Entonces no queremos que eso suceda con los chinos. Sí, o sea, hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con China, ¿verdad? Claro, ya se ha pedido que el puerto de Shanghái tenga una protección de cualquier apoyo logístico militar para los chinos. Entonces los norteamericanos, claro, están mirando eso con bastante interés, ¿no? Así es. Santiago, mira, hay un tema muy importante que se le dice tanto en el antiguo como en el nuevo, como en los tiempos de Noé. Así es, Sodoma y Gomorra. Sí. Sodoma y Gomorra, sabemos que era pues unos pueblos paganos, ¿no? Que desobedecían a Dios, y las mismas prácticas, digamos, que hoy se practican en el mundo, se practicaban en esa época. Bueno, esas son las señales de fin. Entonces, estas son pues señales claras, porque hoy lamentablemente en el mundo vemos la crisis moral, ¿no? Y que va ascendiendo, cada más se va acentuando, y tenemos muy poco liderazgo, una pobreza política, poca preparación. ¿Eso parte de las señales, Santiago? Por supuesto, porque la crisis moral era antes iniciativa de las personas, pero ahora es propiciada desde el gobierno. Los gobiernos propician la aberración moral. Y eso me explico, ¿no? Antes las personas, bueno, particularmente podían hacer lo que querían y lo hacían, efectivamente lo hacían, y le venían siempre consecuencias de eso, ¿no? Pero ahora son los gobiernos que con nuestros impuestos, por ejemplo, ¿qué cosa sucede en Inglaterra y en Canadá? Ahí, por ejemplo, los chicos menores de edad pueden decidir cambiar su sexo con operaciones sin consentimiento de los padres. Wow. Y ya lo están haciendo. Hay miles que están siendo mutilados sus genitales y les inyectan hormonas y estas cosas con dinero del Estado. Y ese dinero es parte de los impuestos de una persona.
Y lo mismo ocurre en Europa y en España, por ejemplo. Y han querido, Sí, España, en España, ¿no? Y ha avanzado, no tanto, pero en Argentina también, pero esperemos que con el nuevo gobierno eso se pare, ¿no? Pero eso lo están propiciando desde el gobierno, Entonces, que no había antes, ¿no? Antes había, porque había gobernantes corruptos, degenerados, pero en su entorno. Pero ellos no propiciaban como política de Estado para abarcar a toda la nación. Eso recién está ocurriendo ahora, de una manera clara. Y por ejemplo, estos señores de la agenda sodomita, que le llaman LGBT, pero es agenda sodomita, Israel tiene ese problema. Es el único país en el Medio Oriente en el cual ocurren esas marchas del orgullo gay que le dicen. Y el gobierno de Israel permite eso. Entonces, ese es un problema que tiene Israel ahorita, ¿no? Entonces hay que señalarlo también, hay que decirlo, ¿no? Ese incidente, Santiago, que ocurrió en Israel, una invasión sorpresiva, de pronto murieron varias personas. 1.200 personas, 1.200 civiles. Exactamente, ¿no? Y luego en 2 días. tomaron rehenes, todo eso. ¿Qué crees que fue la causa de eso? ¿Qué pasó? Porque Bueno, sabemos que ellos tienen un servicio de inteligencia muy potente. Bueno, eso es un misterio hasta ahora. No, es una cosa que se la están endilgando. Algunos dicen que el gobierno sabía de antemano. Bueno, hay varias versiones, pero no tenemos una cosa clara. Se sabrá, se sospecha, pero nadie lo puede probar. Yo, en particular, soy uno de los que cree pues, que ahí había algo raro, porque no es posible que algo tan grande se les haya pasado a los servicios de inteligencia, porque para hacer lo que hicieron se preparan con mucho tiempo. Entonces, lo que sucedió ahí fue una masacre de civiles en 2 días. Bueno, no quiero hablar acá por este medio porque sería muy truculento mencionar lo que se hicieron. Cosas terribles les hicieron a los civiles. Estaban totalmente desarmados. Fueron por civiles fueron, y les han hecho atrocidades y media. Terrible, ¿no? Terrible. Y claro, ahora cambian la versión diciendo que Israel es un genocidio en Gaza. No es un genocidio, eso es otra cosa. Lo que pasa es que ahí se camuflan los terroristas y no quieren salir de ahí. Entonces, bueno, ya, esa es una discusión aparte, pero es propaganda de guerra también, pero es propaganda que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Exactamente. Y hablemos de las guerras, porque una de las señales también dice que oiremos rumores de guerras y habrá guerras, y ya escuchamos rumores, los rumores ya pasaron, ahora ya estamos en la guerra. Sí. Ucrania, Rusia, y de pronto pues se está escuchando también en el Medio Oriente. Entonces, esto también complementa esas señales de ti. Sí, también, pero no es nada de lo que va a venir después, ¿no? Por ejemplo, los chinos, la China tiene ahí un gran problema ahorita, ¿no? China, si los Estados Unidos lo van a hacer, lo van a hacer, le van a atizar el avispero que ellos tienen. Los chinos tienen ahí muchos lugares en los cuales se les puede hacer actos de subversión. Por ejemplo, los chinos tienen un problema en la zona del Tíbet. El Tíbet es un lugar en la parte más alta de la China donde la mayoría de la gente son de otra etnia, no son de la etnia Han. La mayoría de las personas tienen otro idioma, el idioma tibetano, y tienen también otra religión, ¿no? Y es un área más grande que Perú. Y tienen otra área similar en el este, que se llama Xianxin, que son musulmanes. Es otra etnia, los uigures, otra religión. En cambio, los chinos, los Han, ellos son confucianos. Tienen otra etnia y no se pueden ver. También en el norte tienen a Mongolia Interior, que tienen otro idioma también, ¿no? Y tienen en el este a la zona de Hong Kong y Taiwán, que ellos son más occidentales, y si los norteamericanos o los anglosajones quisieran atizarles el avispero, lo van a hacer para desestabilizarlo internamente. Así China tenga el ejército más poderoso que pueda armar. Y sin contar los enemigos externos que tiene. Vietnam, por ejemplo. Vietnam es un aliado de Estados Unidos ahora. Claro, exacto, ¿no? Claro, y es un lugar estratégico en China. Por supuesto, ellos se odian con los chinos. Los vietnamitas odian a los chinos más que a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque los chinos los han tenido conquistados durante muchos años en la antigüedad y han tenido guerras. Y los chinos ahorita son aliados de los norteamericanos políticamente. Y tanto China como Vietnam son países que gobiernan un partido comunista, pero su economía es totalmente capitalista y han progresado enormemente. Eso hay que decirlo también. Pero son enemigos y no se pueden ver. Y no te estoy contando el problema que tienen con la India en el sur. Tienen un problema limítrofe de zonas que no están delimitadas y han tenido 2 guerras la India
China. Y India es un país nuclear, es una potencia, que tiene 3 portaaviones también. Tiene 3 portaaviones. La India. Claro, ¿no? Entonces, los anglosajones están haciendo coaliciones, como la Biblia habla, ¿no? Se van a unir las naciones contra Israel, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Podemos hablar de eso un rato. Claro, claro que sí. Bueno, queridos hermanos y amigos, estamos pues en www.tvsurimar.com y en el Play Store estamos como Televisión Surimar, ¿no? En el Facebook y YouTube como Televisión Surimar, y estamos siempre todos los viernes desde las 8 de la noche. Estamos con Santiago Pinto, él es ingeniero geólogo, y vamos a hablar también algo de los terremotos, porque los terremotos también, hay un fenómeno ahí, y él como geólogo nos puede ilustrar un poco siguiendo la secuencia de estas señales, ¿no? Porque también Santiago nos habla de las señales, que habrá terremotos, dice grandes terremotos, catástrofes, y ¿estamos en esa época o vendrán todavía más aún? Bueno, los terremotos se pueden sospechar que puedan suceder, pero predecir no. Se puede sospechar cuándo podría ocurrir aproximadamente, pero no se pueden predecir. Pero obviamente los terremotos que ha sufrido la humanidad, que a pesar de haber sido devastadores para la humanidad, tienen nada de comparable con los realmente terremotos que han habido a nivel de la corteza terrestre. Son actos gigantescos que no tenemos ni la menor idea acá. Bueno, más o menos un poquito podríamos tener una idea de un desastre natural cuando vemos un volcán explotar, ¿no? Pero la Tierra los Himalayas, por ejemplo, los Himalayas que están en la frontera con India y la China, esos son montañas que tienen 8 kilómetros de altura, más de 8 kilómetros. Pero esas rocas se han formado en el fondo marino. En el fondo marino han sido traídos por grandes movimientos catastróficos hasta el lugar donde están. Lo mismo sucede con los Andes. O sea, los movimientos terrestres que hay en la Tierra son tan gigantescos, tan inmensos, que no tenemos idea de cómo sería al verse levantar unos cerros. Es una cosa impresionante, ¿no? Sí. Lo que sí podemos más o menos es cavilar un poco con la caída de los cometas. Han habido cometas que han caído acá, algunos pequeños, algunos más grandes, y sus resultados han sido una serie de cráteres que han dejado allí, pero se han descubierto sus consecuencias, pero nadie ha podido expectar la caída de un cometa gigantesco. Pero sí, efectivamente han caído, podría caer, pero bueno, eso ya tendrían que decirlo mejor los astrónomos, ¿no? Así es. Bien, Santiago, efectivamente es apasionante hablar de estos temas porque la Biblia ya lo mencionó, ¿verdad? Ya lo profetizó. Y justamente cuando hablamos del ejemplo de Nínive, por ejemplo, Jonás, Dios le manda a que la advierta de algo malo iba a pasar, ¿no? Y tiene que también ver con Nabucodonosor. Por supuesto, el ejemplo de Nínive es una esperanza que nos da que una nación puede arrepentirse y volver a Dios junto con sus gobernantes, como lo está haciendo el presidente de El Salvador, el presidente Bukele, o el presidente Orbán en Hungría. Los dos países son pequeñitos, chiquitos. Orbán, precisamente por ser un hombre que a favor de la familia, en contra de la ideología de género, en contra del aborto, en contra de la agenda LGBT, la Unión Europea lo combate y prácticamente lo quiere sacar, pero el pueblo lo reelige una y otra vez, está como 20 años en el poder, ¿no? A Bukele lo acaban de reelegir, pero son hombres que siempre dan gloria a Dios. Dice que esto lo conseguimos por Dios, y eso le falta a los gobernantes, volver a Dios para que pueda la nación ser bendecida, porque recordemos, como dice, ¿no? Cuando el impío gobierna, el pueblo sufre, cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra, ¿no? Entonces, los gobiernos y los reinos de las repúblicas han cometido y cometen el mismo error una y otra vez, ¿no? Caen, tropiezan con la misma piedra. ¿Y cuál es esa piedra que tropiezan? Dejan a los mandatos de Dios a un lado, ¿no? Yo recuerdo al pastor Carlos García, ¿no? Algunos hermanos realmente en una entrevista dijo, ¿no? Los políticos deben entender que una vez que llegan al poder, tienen que dar cuenta a un poder superior, ¿no? Porque Dios ha hecho la nación y la tierra para que la administremos bien y demos cuenta de eso ante Él. Entonces, cuando nosotros damos cuenta a Dios, ya se olvida pues del robo, de estar gobernando mal, sino hay un temor a un ser superior. Pero eso no ocurre, ¿por qué? Porque la mayoría de los gobernantes son verdaderos psicópatas, no les interesa a la persona, le roban a las personas.
Y eso, por ejemplo, en Argentina ahorita les sugiero que sigan de cerca lo que pasa en Argentina. Con Milei, ¿no? Cada vez están descubriendo todas las barbaridades que hacían de robos, de latrocinios y cosas terribles, ¿no? Terribles, terribles. De robarse a las personas, pero claro, vendiéndose como personas preocupadas por el pueblo y esas cosas, ¿no? Lo cual no ha sido así. Personas que han dejado a Dios de lado, ¿no? Vemos grandes ejemplos, varios líderes que nos han mostrado, nos han enseñado con su vida a lo largo de la historia bíblica, como por ejemplo Daniel, José de Egipto, ¿no? Ellos pues nos ilustran claramente la verdadera conducta que debe tener el gobernante, el líder político. Hay una crisis, ¿verdad? Una crisis de valores. Y eso creo que es en todo el mundo. Y eso también está empujando a que todas estas señales cada vez más nos indiquen que estamos viviendo ya los últimos tiempos. Sí, los últimos tiempos se sospechan por los prolegómenos que ahí acabamos de ver, ¿no? Toda esta degeneración que viene del gobierno, eso no había antes, vino desde los gobiernos, cosa increíble, increíble. Y acá en el Perú también, estas personas que están a favor de la ideología de género han querido implantar esas cosas en los colegios para corromper a nuestros niños, ¿no? En El Salvador, el presidente Bukele ha ordenado que se elimine toda referencia a la ideología de género en las enseñanzas, y lo mismo va a hacer Milei, y acá también han hecho algo similar. Entonces, ese tipo de cosas son señales de fin. La otra es el termómetro de Israel. La otra señal del termómetro es lo que está pasando en el Oriente con China, que se está empoderando y retando prácticamente a los Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Ahora, lo que pasa en Israel también. Lo que pasa en Israel es un inicio de lo que va a suceder después. Está rodeado de enemigos. Y van a tener ellos que tener que reflexionar y volverse al Señor, así como lo que hizo Nínive con sus reyes. Porque Se arrepintió todo Nínive, ¿verdad? Toditos se arrepintieron del mayor hasta el menor, hicieron penitencia y todo eso, y Dios no los castigó, ¿no? Lo cual no ocurrió, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra. Ellos no se arrepintieron y les vino el castigo. Eso sucede así, y no es asustar a nadie, no es las consecuencias de alejarse de los mandatos divinos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conocer esto para al final, ¿qué cosa? ¿Cuál es el objetivo de conocer estas cosas de geopolítica, profecía? Que más personas vengan al Señor Jesús, más personas se reconcilien con su Dios, recibiendo a Jesús como su Salvador, y vuelvan a Él para hacer trascendente su vida, ¿no? La vida de una persona se hace trascendente en su existencia cuando vuelve a su Dios, cuando vuelve a Dios a través de Jesús. Entonces, ese es el mensaje final de todo esto que estamos hablando, hermano. Pero la realidad, Santiago, es que todos los gobernantes, autoridades políticas, que son elegidas, si bien es cierto, democráticamente, gobiernan a espaldas de Dios. Se olvidan de los principios básicos, se olvidan de Dios, de la Biblia. Le da vergüenza. Pero curiosamente a veces juran delante de la Biblia y ya se ha convertido en un ritual nada más. Y usan, mira, los ministros de Estado usan un fajín, ¿has visto? Ese fajín es una reminiscencia masónica. Y son cosas que deberían quitarse, por ejemplo, ¿no? Porque los masones utilizan delantales, detentes y una serie de cosas para ¿cómo se llama? Significan rituales. Y es una reminiscencia, eso es el fajín, que no lo tienen en otros países. Acá los tenemos, ¿no? Creo que el Perú nada más. Hay en Perú, que yo sé, tengo entendido que es en Perú. Entonces, eso es una cosa que parece mentira, que también es como tener pues en tu casa un ídolo, ¿no? No va a haber bendición. No, así es. Si sigues con eso. Y obviamente por eso caen las consecuencias, ¿no? O sea, si estamos alejados de Dios, es como en la familia, Santiago. Exactamente. ¿No? O sea, si nosotros nos alejamos de la idea primigenia de nuestra fe y comenzamos con nuestro propio camino, nuestro propio rumbo, obviamente nuestra familia se va a enfrentar a... Mira, ¿cómo entender lo que pasa en El Salvador? El Salvador es un país pequeñito, casi ni recursos naturales tiene. Sin embargo, cómo sobrevive y cómo han logrado traerle seguridad ciudadana a sus países, a sus pobladores, cómo están progresando en paz. Y Bukele es combatido por poderes gigantescos de Estados Unidos, de Europa, y él persiste ahí. ¿Por qué? Porque detrás de Bukele, aunque él no es evangélico, no sé, pero yo estoy seguro que hay muchos hermanos que están orando para que ese gobierno persista, porque ahí se está produciendo, querido hermano, una lucha espiritual.
Sí, Una lucha espiritual. Claro. ¿No? Lo mismo con el presidente Orbán de Hungría. Me gustaría que hagan el seguimiento del presidente Orbán de Hungría. Él tampoco, yo sé que es cristiano, pero no creo que sea evangélico, pero él es un hombre piadoso, es un hombre temeroso de Dios. Y por eso Dios lo protege y lo bendice. Sí, justamente hablamos algo con Pablo Caballero. Pablo Caballero es el embajador de El Salvador aquí en el Perú, al cual ya desde un buen tiempo hay una buena amistad. Qué bueno. Y le hablamos del proyecto de la iniciativa de Acción de Gracias. Y hace poco pues el presidente Bukele ha sido reelegido. Y le llevó nuestro saludo. Y miren, para todos los que nos están oyendo y viendo, es muy posible que El Salvador sea uno de los países que instaure el Día de Acción de Gracias en El Salvador. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso va a hablar mejor del presidente, de su gente, porque líderes cristianos, pastores, diferentes ministerios están apoyándolo. Y eso es, creo, la clave. Si estamos asociados con Dios, nada nos irá mal. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que está viviendo realmente en carne propia el presidente Nayib Bukele, a quien saludamos desde aquí, tanto al embajador Pablo Caballero y al presidente Nayib Bukele. Bien, Santiago, estamos pues avanzando. Yo sé que esto hay mucho que hablar, mucho que escarbar. Así es. ¿No? Leímos en la Biblia los reyes del Oriente. ¿Ya? En esa época, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, o sea, seguramente ellos no entendían bien quiénes eran los reyes del Oriente. Sí, pues. Hoy estamos en el siglo XX, ¿no? En este siglo actual. Y ya sabemos que los reyes del Oriente, estamos hablando de China. De China, Irán, que es el enemigo declarado de Israel. Irán, que está tomado por un grupo fanático religioso musulmán, los chiitas. Ellos en realidad, los mismos iraníes, ellos dicen: nosotros hemos sido secuestrados por estos fanáticos musulmanes porque el islamismo se instaló ahí más o menos en el año 1000 aproximadamente, ¿no? Ellos eran zoroastrianos, eran ellos. Y ellos no tienen nada que ver con la cultura árabe, ellos son arios. Entonces, una religión extraña se apoderó prácticamente de los iraníes. Entonces, pero allá pues ellos imponen con la fuerza de la ley, por ejemplo, que la mujer use velo, por ejemplo, ¿no? Imponen otras cosas, ¿no? Pero ellos odian a Israel. O sea, los iraníes de ahora, los ayatolás que le dicen, ¿no? Ellos con el pretexto de que están protegiendo la iglesia del domo, la mezquita de Alcázar, ¿no? O sea, la cúpula del templo, el templo dorado que está ahí, ¿no? En Jerusalén, con ese pretexto, ¿no? Entonces, ellos son enemigos quieren desaparecer de Israel, ellos no aceptan que Israel esté ahí. Ahora, lo extraño es que en Irán y Persa era Ciro, y para los judíos Ciro es un héroe. Claro, porque él los liberó, y no solamente los liberó, les permitió regresar, sino le dio dinero para construir el templo, ¿no? Ciro es un hombre que para los israelitas, para los judíos, lo tiene gran estima. Y en Irán hay una gran comunidad judía que viene de la época de la cautividad de Israel. Ahí se han quedado. Judíos, viven ahí, son judíos pero iraníes, ¿no? Entonces le preguntan a ellos: ¿usted por qué está en Israel? ¿Yo por qué me voy a ir? Yo soy iraní, pero soy judío, pero yo me quedo acá, ¿no? Pero los reyes del Oriente son esos países, empezando por Irán. Irán y China están de aliados ahora, porque Irán y China ambos tienen una puja contra Estados Unidos. Entonces, sin embargo, Irán y China triangulan con Rusia, porque Rusia también es un enemigo de Estados Unidos, es enemigo de Rusia, ¿no? Entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Clásica, ¿no? Y todos ellos contra Israel. Irán, China probablemente. China tiene interés con Israel muy grande porque China tiene un convenio con Israel por el puerto de Haifa. Ahí tienen una entrada, y los chinos, por proteger ese puerto y sus intereses, no van a dudar en pasar por el río de Éufrates. Claro. No van a dudar, o sea, se está armando el calendario profético, ¿no? Pero no podemos decir mañana va a ser, pasado mañana, el otro año la Tercera Guerra Mundial. No podemos decir eso, que Rusia es
Gog y Magog, que Putin es el anticristo, tampoco podemos decir eso, no seamos tan osados, ¿no? ¿Ya? Pero yo pienso, Santiago, con todo esto, la actitud de la comunidad cristiana del mundo debería actuar diferente, ¿no? Debería mostrar una actitud, porque evaluando y hablando con muchos amigos pastores que seguramente nos están viendo ahora mismo, hemos perdido, creo, el primer amor. Ya no sabe, porque todos creo que tenemos un evangelista adentro. Siempre hemos compartido la palabra de Dios con un amigo, con una persona. Hasta tocamos las puertas, lo visitamos. Ese espíritu, esa actitud se ha perdido, Santiago. Es que no le llamamos a la cosa por su nombre, hermano. Mira, te explico, te pongo un ejemplo. Hemos dejado que ciertas palabras se metan en nuestro vocabulario y son palabras falsas. Por ejemplo, dice, ¿no? Interrupción del embarazo. Eso es aborto, eso es asesinato. Interrupción es cuando yo dejo de hablar acá con el hermano y voy a hacer otra cosa y regreso y reanudo. Está maquillando la... Claro, pero un aborto no es interrupción, pero le llaman así. Pues no le dicen aborto, nosotros le llamamos asesinato. Y a los que practican eso y están a favor de eso, hay que llamarles lo que son, herodianos. Son Herodes. Claro, Herodes mató. Claro, no, pero no quieren que le digas aborto, porque no, eso se va a ofender. Hay que decir las cosas como son. También la otra palabra, agenda LGBT. LGBT es un nombre político. Hay que decir agenda sodomita. Sodoma, porque no quieren que le digan eso porque les recuerda su pecado. Sodoma y Gomorra. No quieren. Incluso ni siquiera saben lo que es Sodoma y Gomorra, no saben. ¿No? Entonces hay que decir agenda sodomita. Porque eso es. Eso no es ser discurso de odio ni nada. Sino que hay que llamar la cosa por su nombre, ¿no? Y eso llamar la atención, Santiago, debe ser a los líderes cristianos. Los cristianos tienen que predicar, yo digo que se pongan a predicar en contra de los homosexuales, pero nada de eso, sino que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Por su nombre. El aborto es un asesinato, ya sea herodiano, igual que Herodes. Y la otra cosa es la ideología de género, que es diabólica, satánica, hay que llamarlo por su nombre, no tener miedo. Cuando uno empieza a maquillar las cosas, el diablo se mete y nos apaga y ocurre lo que está pasando. Exacto. Bueno, El Señor Jesús, ¿qué cosa decía cuando venían los fariseos? O cuando venían, que diga Juan el Bautista, cuando venían, ¿qué le decía a los fariseos? Ay, me voy a bautizar, decía, qué bacán, ¿no? Me voy a bautizar. Generación de víboras, decía de frente. De víboras, decía de frente. ¿Para qué vienen? No, ustedes no vienen. De frente se lo decía. Yo no digo que hay que atacarles con odio a la gente, pero hay que llamarles lo que son. por su nombre. Por su nombre. No lo que son. Bien, hermano, entonces tenemos que tener esa actitud. Ahora más que nunca, hermano, porque estamos viviendo los últimos tiempos y todo lo que vemos aconteceres en el mundo, no podemos evitar pensar que estamos viviendo esos últimos tiempos. Con Santiago seguiremos analizando esto. Santiago, estamos ya casi terminando este programa, pero nos queda corto porque hay que ver, hablar un poco más de tantos temas, ¿verdad? A veces la historia apasiona mucho y sobre todo la geopolítica, desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Cuando analizamos las cosas. Y la vida, pues, la Biblia está llena de misterios, está llena de mucha sabiduría. Y si no contrastamos con la historia, con la geografía, como que no vamos a entender muy bien. No vas a entender. ¿No? Entonces, ¿qué debemos ser los cristianos, los creyentes, Santiago? Estudiar, hermano. Los creyentes deben darse por los creyentes, los jóvenes. Yo también he sido joven, el hermano también. Dale una media hora al día, agarra tu teléfono, agarra el móvil. Antes nosotros, cuando teníamos que estudiar, teníamos que ir a la biblioteca y a ver si el libro estaba libre para que nos lo den. Tenemos que esperar que lo devuelvan. O agarrar un periódico o comprarlo, ¿no? Ahora todo está al alcance de un teclado nada más. Acá está todo, hermano. Entonces, esa es una bendición. El internet también, si se usa bien, si se usa mal, también puede ser una bendición. Pero hay que estudiar, hay que decidir estudiar. Así es. Bien, Santiago, estamos ya en la parte final y pues decirle a todos nuestros
oyentes, televidentes, que todos los viernes estamos siempre por Surimar Televisión con nuestro programa La Hora de la Gratitud. Y hoy estuvo con nosotros Santiago Pinto, a quien agradecemos, Santiago, y te invitamos en una próxima reunión. Seguramente hemos causado una serie de inquietudes y van a querer tenerlo otra vez. Te comprometemos, Santiago, en una próxima reunión para seguir hablando sobre estos temas y otros más que de hecho nos van a apasionar. Estamos viviendo este año 2024 la 10ª edición de Acción de Gracias. Estamos organizando un evento majestuoso en el centro de Lima, en la Avenida de la Peruanidad, y ya hay unos invitados que ya se están anotando, como es el evangelista Emanuel Opón. Él nos visitó hace poco de Los Ángeles y regresa para el 30 de julio. Él nos ya se comprometió con nosotros, y así como él, estaremos invitando a algunos artistas internacionales, tanto nacionales. Queridos hermanos, quiero agradecer mi gratitud también a Late Café. Late Café es una empresa donde es un negocio muy importante en Atelitarte, ¿ya? Donde hemos podido disfrutar hace poco un delicioso café. Si usted desea pasar por ahí, está en Atelitarte. Hermanos, también decirle que la próxima semana nos va a visitar un médico, el doctor Adrián Navarrete. Él es un médico que ha venido investigando mucho sobre las cámaras hiperbáricas y nos va a hablar al respecto. Ahí viene un misterio de la sanidad que él lo ha descubierto y pues estaremos nosotros atentos a ver de qué se trata. ¿Ya? No deje de sintonizarnos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Bien, queridos hermanos y amigos, tenemos un mensaje de nuestro hermano Emanuel Opón. En breve lo vamos a pasar y ya desde ya, y luego venimos para la parte final. Soy Emanuel Opón. Yo estoy aquí ahorita en Perú. Regresamos a Argentina. Solamente quiero invitar a ustedes, todo en Perú, el día 30 de julio. Iniciamos con la ayuda de Dios, por favor de Dios, iniciamos Día de Acción de Gracia. Por favor, una fecha, diga a todos sus amistades en todo el mundo y ven de todos los países. En este día vamos a celebrar Perú, es un día de gracia. Estamos terminando el programa y gracias por su atención. Estuvo con nosotros Santiago Pinto. Tu palabra final es, Santiago. Muchas gracias por esta invitación, he disfrutado de este tiempo y que Dios bendiga este trabajo y para cualquier momento. Gracias. Gracias, Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus millones de oración. Televisión Surimar, con el sonido y la imagen de hoy, uniendo nuestras regiones y hermanando a nuestros pueblos. Despierta.